Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La jaula estaba cubierta con una lona sucia, pero su energía vibraba más allá del metal. En el rincón más sombrío del bazar interestelar de Calzar 7, una figura temblaba en silencio. A su lado, un cartel electrónico parpadeaba con letras rojas. Mujer alienígena salvaje, un crédito terrano. No se aceptan devoluciones. Nadie se acercaba. La mayoría solo se reía o murmuraba cosas como seguro es un truco o probablemente ni habla. Pero Alejandro sí lo hizo. Vestía ropas gastadas, tenía las manos llenas de grasa de nave y los ojos de alguien que ha perdido más de lo que ha ganado. Se detuvo frente a la jaula. No dijo nada. Solo miró. Una voz sintética habló detrás de él. ¿Desea comprarla? Nadie más lo ha hecho en 3 ciclos. Es suya por un solo crédito. Alejandro sacó una moneda del bolsillo. Brillaba entre el polvo, casi como si la escena la esperara desde siempre. La depositó en el lector sin dudar. Un pitido. Un clic. La cerradura cayó. La lona fue retirada por un brazo robótico, y una criatura surgió de entre las sombras. No era lo que él esperaba. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices plateadas, su cabello era una maraña de hebras púrpuras y los ojos eran 2 cristales salvajes, de un verde radiactivo que lo paralizaron. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él, sintiendo como su voz se le quebraba. Ella se acercó lentamente, inclinando la cabeza como si olfateara su alma. Luego, con voz áspera, pero clara, dijo: Sarela. Soy Alejandro, respondió. Y cuando ella dio el primer paso fuera de la jaula, todo el bazar se detuvo. Porque Sarela no era solo una mujer alienígena. Era una fuerza encerrada. Y ahora, estaba libre. Alejandro no lo sabía aún, pero el instante en que puso esa moneda, había cambiado el destino de sistemas enteros. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Sarela caminaba junto a Alejandro sin mirar atrás. Sus pies descalzos golpeaban el suelo metálico del puerto con una cadencia salvaje, como si no hubiera caminado en siglos pero recordara instintivamente cómo hacerlo con firmeza. Los demás la observaban desde las sombras, con una mezcla de miedo y codicia. Algunos pensaban en robarla. Otros, en reclamarla. Pero nadie se atrevía a moverse. Él la llevó a su taller mecánico, ubicado al borde de las plataformas de chatarra, donde los motores viejos aún ardían y el aire olía a óxido y electricidad. No era mucho, pero era suyo. Allí dormía, comía y sobrevivía desde que fue abandonado por su última tripulación. Nunca había compartido ese espacio con nadie. Sarela entró sin pedir permiso. Se detuvo frente a la mesa de trabajo y tocó un panel con la yema de los dedos. Su contacto produjo una descarga que hizo saltar chispas por todo el sistema. Alejandro maldijo por lo bajo y corrió a desconectarlo. Pero cuando lo hizo, notó que ella no se movía. Lo observaba, muy quieta. No toques eso otra vez, le dijo con voz firme. Ella sonrió. Apenas una curva en sus labios, pero fue como una llamarada. Luego se acercó a él, tan cerca que Alejandro sintió el calor de su aliento. Era más alta que él, más fuerte. Su piel irradiaba una energía que no era humana. Pero sus ojos no eran los de una criatura vacía. Eran los de alguien que había sido encadenado mucho tiempo y no entendía por qué alguien había querido liberarla. ¿Por qué me compraste?, le preguntó Sarela sin rodeos. No lo sé, respondió Alejandro después de un largo silencio. Quizá porque nadie más lo haría. Ella entrecerró los ojos, lo olfateó literalmente y luego pasó un dedo por su mandíbula como si evaluara su estructura ósea. Alejandro se tensó, pero no se apartó. Su cuerpo le decía que corriera, pero su corazón estaba inmóvil. Ella no lo lastimaría. No todavía. Eres débil, murmuró Sarela con una voz suave y rota. Pero hueles a algo distinto. Luego se apartó, se sentó en el suelo como si fuera la líder de un trono invisible y simplemente cerró los ojos. Alejandro la observó durante minutos, sin saber si estaba meditando, descansando o planeando algo. Pero no podía dejar de mirarla. Cada parte de ella parecía viva con una intensidad que quemaba. Como si su existencia misma desafiara a la lógica. Esa noche, mientras la estación descendía en la oscuridad artificial, Alejandro dormía con un ojo abierto. Sarela no había tocado la cama ni una sola vez. En cambio, permaneció sentada, observándolo dormir desde el suelo, sin parpadear. No me tienes miedo, le dijo cuando creyó que él ya soñaba. Alejandro no respondió.
Pero ella no necesitaba una respuesta. Ya lo había sentido. En la madrugada, justo cuando la electricidad volvió a temblar en las paredes, un sonido agudo cruzó el taller. Algo cayó desde el techo, como una sombra viva. Zarela se movió en un solo segundo. Su cuerpo atravesó el aire, arrastrando a Alejandro al suelo y cubriéndolo con el suyo. Una explosión sacudió la entrada. 3 figuras encapuchadas entraron con armas pulsantes. No dijeron palabra. Venían por ella. «Quédate abajo», le ordenó Zarela. Alejandro, por primera vez, vio algo más que furia en sus ojos. Vio una necesidad brutal. Una promesa de sangre. Zarela se levantó. Su cuerpo se tensó como un resorte primitivo y hermoso. Los intrusos dispararon. Ella desapareció. Lo que siguió fue un caos de movimiento imposible. Garras. Puños. Gritos. Uno de los atacantes salió volando contra la pared. Otro cayó al suelo con el cuello torcido. El tercero intentó huir, pero ella lo alcanzó en la puerta, lo levantó por el cuello y le arrancó el arma de las manos. «¿Quién te envió?», gruñó ella. Él escupió sangre y susurró una sola palabra. «Tragor». Zarela lo soltó como si su nombre la hubiera quemado. «Maldito sea», susurró, mirando a Alejandro con una mezcla de miedo y urgencia. «No pensé que me encontrarían tan pronto». Alejandro se incorporó, aún aturdido, pero lo suficientemente lúcido como para hacer la única pregunta que le cruzaba por la mente. «¿Quién es ese?». Zarela se acercó. Esta vez no se detuvo. Le colocó la mano en el pecho y dejó que su energía entrara en él. Su piel vibró. Su corazón se agitó. «Es el que me marcó. El que me encerró. El que quiere que regrese para matarme frente a todo su clan. Y ahora que me compraste, ahora que me hiciste libre, tú también estás en su lista». Alejandro tragó saliva, y por primera vez en años, sintió que algo en su vida valía la pena proteger. «Entonces que venga», dijo sin vacilar. «No pienso devolverte». Zarela lo miró como si nunca hubiera oído esas palabras en toda su existencia. Y por primera vez, sonrió de verdad. El taller ardía en silencio. El cuerpo del tercer atacante aún yacía inerte junto a las herramientas rotas. Alejandro, sentado en el borde de su litera improvisada, se limpiaba una herida superficial en el brazo mientras observaba a Zarela caminar en círculos como una fiera enjaulada. Cada paso que daba levantaba polvo del suelo de metal oxidado. Ella no era solo peligrosa. Era preciosa, pero no de esa belleza convencional. Zarela brillaba con una intensidad salvaje que desafiaba todo lo que él había conocido antes. Su fuerza no era una amenaza, era un misterio. Un regalo que no sabía si podía sostener sin romperse. «Deberías haber huido cuando viste quién soy», dijo ella sin mirarlo. «Aún puedes hacerlo». «No pienso irme», respondió Alejandro, limpiando el cuchillo improvisado que había tomado del suelo. «Ya lo sabes». Ella se detuvo frente a él. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era furia contenida. Dolor antiguo. Lo miró con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo hacer. Y luego, con voz baja, dijo algo que no esperaba oír. «No estoy hecha para ser salvada». Alejandro se puso de pie. La miró fijamente, sin intentar entenderla, solo aceptándola. Acercó su mano a su rostro, sin tocarla aún. Quería que supiera que no la obligaría a nada. Que tenía el derecho de decidir hasta eso. Zarela cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia su palma. No lo dijo en voz alta, pero esa inclinación era una rendición más poderosa que cualquier palabra. Y cuando él finalmente tocó su mejilla, su piel estaba caliente, como si debajo ardiera una tormenta. «No te estoy salvando», susurró Alejandro. «Estoy eligiéndote». Ella lo besó. No fue suave. Fue un choque de mundos. Ella lo tomó por el cuello y lo empujó contra la pared con un gruñido de deseo contenido. Sus labios eran fuego, su cuerpo una descarga de energía viva. Alejandro respondió con todo lo que era, humano, frágil, pero sin miedo. La sostuvo de la cintura, la atrajo hacia él y se dejó consumir. Esa noche no durmieron. Hablaron poco. Se tocaron mucho. No por simple lujuria, sino porque cada roce, cada gemido, era una forma de curar algo que había estado roto por demasiado tiempo en ambos. Zarela era todo instinto, pero con Alejandro bajaba la guardia. Y Alejandro, por primera vez en años, sentía que había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Cuando el amanecer artificial comenzó a pintar la estación con tonos anaranjados, Zarela estaba sentada a su lado,
envuelta en una sábana y con la cabeza apoyada en su hombro. Había dejado de temblar. «Hay algo que debo mostrarte», murmuró. Se levantó y caminó hacia un rincón del taller. Deslizó parte del revestimiento de la pared y extrajo un pequeño cilindro de metal negro. Lo activó con la palma de su mano, y una imagen holográfica emergió en el aire. Era un mapa, una ruta, un planeta marcado con un símbolo en espiral. Ahí me marcaron. Ahí perdí mi nombre y me dieron un número. Fui parte de un experimento. Una de muchas. Solo quedo yo. Alejandro observó el mapa sin decir palabra. Si no voy, vendrán, continuó Zarela. Y esta vez no enviarán 3. Enviarán un escuadrón. O algo peor. Entonces iremos primero, dijo Alejandro, sin apartar la mirada del planeta. Si esto empezó allí, lo terminamos allí. Zarela lo miró como si no entendiera de dónde venía esa decisión. No tienes por qué hacer esto. No eres un soldado. No eres. Soy quien decidió no dejarte sola. Eso basta. Ella se acercó a él, se arrodilló frente a su cuerpo y puso la cabeza en su pecho. Podía oír su corazón. Humano. Frágil. Firme. Zarela alzó la mirada, y por primera vez en su vida, dejó escapar una lágrima. Una sola. Verde como sus ojos. Hay una palabra en mi lengua, dijo, que se usaba para designar a aquellos que estaban dispuestos a morir uno por el otro. No se traduce, pero, eso es lo que somos ahora. Alejandro asintió. Esa noche, prepararon armas con lo poco que tenían. Modificaron un viejo deslizador espacial para que aguantara un salto corto hasta el sistema marcado. Alejandro recargó energía en el núcleo del motor mientras Zarela trazaba rutas de entrada y posibles salidas de emergencia. Pero sabían que no habría regreso fácil. Antes de dormir, ella se le acercó una vez más, lo envolvió en sus brazos y le susurró al oído. Cuando esté frente a él, no me detengas. Pero si caigo, destruye todo. Alejandro acarició su espalda, su cabello enredado, su piel marcada por fuego antiguo. No vas a caer, le prometió. No mientras siga respirando. Y Zarela, por primera vez desde que escapó de sus cadenas, creyó en una promesa. El aire dentro del taller se volvió denso. El silencio era el preludio de una guerra. La cuenta regresiva había comenzado. El motor rugía con vida propia, vibrando bajo sus pies mientras cruzaban la atmósfera gris de Caldrion Prime. No era un planeta que apareciera en los mapas actuales. Oficialmente estaba muerto. Pero Zarela lo recordaba. Lo había sentido en su piel, en sus huesos. Allí fue donde la despojaron de su libertad, donde la ataron con cadenas líquidas, donde la marcaron como mercancía sin alma. Y ahora, estaba de regreso. Alejandro piloteaba con las manos firmes, los ojos fijos en la tormenta eléctrica que cubría el cielo como un monstruo durmiente. Cada trueno parecía una advertencia. Pero él no se detuvo. El deslizador apenas aguantaba las descargas, pero con cada sacudida, su determinación crecía. Iban a llegar. Iban a terminarlo. Zarela no hablaba. Estaba sentada en el compartimento trasero, afilando una hoja curva hecha de aleación negra. No necesitaba más que eso. El arma era parte de su historia, una reliquia de su especie. En su mundo, no peleaban por órdenes, peleaban por significado. Y ella había encontrado el suyo, Alejandro. Aterrizaron entre ruinas oxidadas y torres fracturadas. El suelo aún olía a quemado, a metal podrido. Había cadáveres de estructuras que alguna vez contuvieron cientos de cuerpos prisioneros. Alejandro bajó con una linterna en la mano, pero Zarela no necesitaba luz. Sus ojos brillaban por sí solos en la oscuridad. Caminaron en silencio por los pasillos corroídos, hasta llegar a una puerta marcada con símbolos que Alejandro no entendía. Ella los tocó uno por uno, sus dedos temblaban. Era como si al tocarlos, cada recuerdo latente cobrara vida. Aquí me rompieron por primera vez, dijo sin girarse. Me arrancaron el nombre, me pusieron un número. Pero no me quitaron la rabia. Y tampoco tu alma, añadió Alejandro. Zarela lo miró, y por un momento, el tiempo se congeló. Ella acercó su frente a la suya y respiraron el mismo aire, la misma promesa sin palabras. Luego, empujó la puerta. Adentro, todo estaba intacto. Las máquinas de contención. Las celdas criogénicas vacías. Las paredes cubiertas de marcas hechas con uñas y desesperación. Pero no estaban solos. Un grupo de sombras los esperaba al fondo. Silenciosas. Inmóviles.
guerreros con armaduras de obsidiana y ojos rojos. Y en el centro, un trono improvisado de huesos y cables. Sentado en él, con el rostro cubierto por una máscara curva, Tragor. Alejandro sintió como el aire se volvía más denso. El miedo estaba allí, pero no era suyo, era del lugar, de los ecos de todos los que habían caído. Tragor se puso de pie. Su voz retumbó por todo el salón. Sarela, mi criatura extraviada. Pensé que morirías en una caja, pero regresas con un humano. Fascinante. Sarela dio un paso adelante. Su hoja brillaba como si supiera a quién debía cortar. No regresé para hablar, Tragor. Vine a terminar lo que tú empezaste. El enemigo rió. Sus soldados desenfundaron sus armas, pero no se movieron aún. Tragor levantó una mano, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dijo mirando a Alejandro. Él piensa que te eligió, cuando la verdad es que tú no puedes amar. Fuiste hecha para pelear, para destruir, para obedecer. Sarela no respondió. En su lugar, Alejandro caminó hasta su lado. Se colocó junto a ella, sin temor, sin armadura, sin más arma que su fe. Tal vez tenga razón, dijo Alejandro. Pero si no puede amar, ¿por qué está aquí conmigo? Tragor alzó la cabeza. Los soldados dieron un paso adelante. Sarela se agachó, lista para atacar. Su cuerpo temblaba de rabia. Sus músculos estaban tensos como cuerdas. Alejandro tomó aire. Su corazón latía con violencia. Era un humano en un mundo que no le pertenecía. Pero ella estaba con él. La primera ráfaga de disparos cruzó el aire. Sarela se lanzó como un relámpago. Su hoja cortó metal y carne con una precisión brutal. Alejandro rodó hacia la izquierda, esquivando una descarga de plasma que le quemó parte del hombro. No gritó. Se levantó y golpeó a uno de los soldados con una barra oxidada que encontró en el suelo. El casco se rompió. Sangre púrpura salió a borbotones. Tragor observaba todo desde su trono, sin moverse, pero sus ojos no parpadeaban. Veía cómo Sarela luchaba como una diosa antigua, como su furia se convertía en danza, como el humano, débil pero decidido, se negaba a caer. No puede ser, susurró. Ella no debería sentir nada. Sarela lo escuchó. Saltó sobre dos cuerpos más, los decapitó sin vacilar y llegó frente a Tragor. Él activó una hoja de energía. Ambos chocaron. El metal crujió. La energía estalló. Alejandro gritó su nombre, pero ella ya no lo escuchaba. Solo existía ese momento. Solo existía él. Tragor golpeó con fuerza, la empujó contra el suelo. Su risa era un veneno. Sarela sangraba por la boca, pero se levantó. Trastabilló. Su arma cayó. Tragor levantó la suya para el golpe final. Y entonces, un disparo. Alejandro, de rodillas, con el brazo herido, sostenía un arma robada de uno de los enemigos. Había disparado. Le había dado. En el cuello. Tragor cayó de rodillas. Sarela se levantó y con un rugido ancestral, hundió su puño en su pecho, desgarrando metal, hueso y todo lo que quedaba de su tirano. El salón quedó en silencio. Sarela jadeaba. Sus ojos temblaban. No por rabia. Por lo que casi pierde. Corrió hacia Alejandro, lo abrazó. Su cuerpo estaba frío. Pero vivo. Te dije que no ibas a caer, susurró él. Ella lo besó. Esta vez, con una dulzura que no tenía violencia ni urgencia. Era real. Fuera de la instalación, el cielo comenzaba a abrirse. El primer rayo de luz natural en años cayó sobre los dos, cubiertos de sangre, sudor y victoria. Habían sobrevivido. Juntos. Pero aún quedaba más por enfrentar. El fuego apenas comenzaba a arder. El cuerpo de Tragor yacía en silencio entre los restos de su trono roto. Su sangre densa se evaporaba lentamente sobre el metal frío del suelo, mientras los rayos del sol comenzaban a filtrarse por los techos colapsados del complejo. Alejandro, aún herido, se sostenía en pie apoyado en una viga. Sarela no se apartaba de él. Su mano lo sujetaba con fuerza, como si el contacto fuera el único ancla que impedía que todo se deshiciera otra vez. Pero no estaban solos. Las cámaras ocultas del recinto habían transmitido la muerte de Tragor a todo el sistema exterior. Aquellos que lo seguían, aquellos que temían su nombre, ahora veían la imagen de su cadáver mutilado. Y también veían a Sarela de pie sobre él, con los labios manchados de sangre y el pecho alzado con una nueva determinación.
Sarela lo sabía. Matar a Tragor no era el final. Era el principio de una guerra silenciosa. Salieron del recinto poco después. Alejandro, con el brazo vendado improvisadamente, caminaba con dificultad, pero sin quejarse. Sarela lo sostenía cada vez que flaqueaba, pero sin decir una palabra. El silencio entre ambos era cálido, necesario. No porque no tuvieran nada que decirse, sino porque lo importante ya se había dicho con sangre, con cuerpo, con mirada. A bordo del deslizador, mientras escapaban de la órbita baja de Caldrion Prime, Sarela examinaba las lecturas del radar. Varios puntos aparecieron. Naves sin identificación. Eran cazadores. Habían llegado rápido. Alejandro, sentado en el asiento trasero con una bolsa de plasma improvisada para detener la hemorragia de su hombro, la observaba sin miedo. Sabía lo que venía. Y no lo lamentaba. Si tenía que morir por ella, lo haría con los ojos abiertos. ¿Nos seguirán hasta el borde del sistema?, preguntó. Sí, respondió Sarela, sin dudar. Ahora soy el símbolo que quieren destruir. Tú eres el humano que me hizo libre. No van a dejarlo pasar. Entonces que lo intenten. Ella lo miró con algo que no era sonrisa, pero tampoco era tristeza. Era fuego contenido, respeto profundo. En su cultura, ese tipo de mirada solo se ofrecía una vez. Alejandro intentó levantarse, pero su cuerpo se negaba. Sarela se acercó, se arrodilló junto a él y colocó su mano sobre su pecho, justo donde el corazón palpitaba con dificultad. Cerró los ojos y dejó que su energía fluyera. Lo que hizo no fue medicina tradicional. Fue algo antiguo, de su especie. No podía curarlo por completo, pero podía compartir parte de su propia energía vital para estabilizarlo. Alejandro sintió calor. Sus músculos dejaron de temblar. Su visión se aclaró. Pero más allá del alivio físico, algo profundo se selló entre ambos. Una conexión que iba más allá del deseo o del amor humano. Era un pacto espiritual. Cuando abrió los ojos, la miró con un nuevo entendimiento. ¿Qué me hiciste? Sarela susurró con voz ronca. Te marqué con mi vínculo. Ya no eres solo tú. Somos una fuerza unida. Si uno muere, el otro arde. Él asintió. No había miedo en su rostro. Solo aceptación. Entonces nos protegeremos el uno al otro, dijo. Hasta el final. Las alarmas del deslizador se encendieron de golpe. 3 naves de combate aparecieron en los radares. Una de ellas disparó sin advertencia. El impacto sacudió la nave, obligándolos a cambiar el rumbo. Sarela activó los escudos con una sola mano mientras pilotaba con la otra. Alejandro, aún débil, tomó una de las torretas manuales y se colocó en posición. La nave giró entre las nubes de ceniza del planeta, esquivando rayos y destellos de plasma. El cielo era una danza de fuego. Sarela maniobraba con instinto salvaje, gritando coordenadas que solo ella comprendía. Alejandro disparaba con precisión cada vez que una nave se acercaba demasiado. Derribó la primera con un disparo limpio en el ala propulsora. La segunda se acercó por debajo. Sarela descendió bruscamente, rozando la corteza de roca flotante que rodeaba los campos de mineral de Caldrion. Alejandro gritó su nombre, pero ella sabía lo que hacía. Con una maniobra suicida, giró el deslizador en una espiral descendente, obligando a la nave enemiga a seguirla. Luego, activó un pulso de energía en el subsuelo. La presión magnética colapsó bajo ellos. Y la nave enemiga cayó, devorada por la grieta que se abrió en el planeta. Solo quedaba una. Y esta no disparaba. Esta transmitía. Sarela escuchó con atención. La señal era clara. Has cometido un crimen irreversible, dijo la voz del comandante rival. Al asesinar al superior Tragor, te has declarado enemiga del pacto interestelar. Pero aún puedes entregarte. Entrega al humano, y tal vez seamos clementes. Sarela apagó la transmisión con un solo toque. Luego miró a Alejandro. ¿Aún quieres quedarte? Alejandro sostuvo su mirada con una sonrisa torcida. Ahora más que nunca. Ella no necesitaba más palabras. Activó el salto de emergencia. El motor vibró con violencia. La última nave disparó justo antes de que el espacio se partiera en dos y el deslizador desapareciera entre los pliegues del hiperimpulso. El salto fue brutal. El cuerpo de Alejandro convulsionó. Sarela gritó su nombre. Lo sostuvo mientras el deslizador cruzaba el vacío de los canales temporales. Cuando salieron del otro lado, estaban en el borde de un sistema muerto. Un lugar sin satélites, sin leyes, sin dioses.
Zarela lo acomodó en la cápsula médica de emergencia. Su cuerpo ardía. Sus labios estaban pálidos. Pero aún respiraba. Ella se arrodilló junto a él y lo acarició como si su piel fuera sagrada. «Aguanta», le dijo. «Estamos cerca». Él abrió los ojos un segundo, solo para decir lo siguiente. «Zarela, si esto es el final, no llores». Ella apretó los dientes y negó con la cabeza. «No es el final. No lo permitiré». Pero en su interior, algo comenzaba a romperse. La lucha no había terminado. Apenas comenzaba. Y ahora, tenía algo que defender más allá de su propia vida. Tenía un humano al que amaba. Y no iba a permitir que nadie se lo quitara. El silencio del sistema muerto era un susurro persistente, como si las estrellas hubieran olvidado hablar. El deslizador flotaba en órbita estable sobre el asteroide hueco donde Zarela había activado el protocolo de ocultamiento. Nadie podía rastrearlos allí. No por ahora. Dentro de la pequeña cápsula médica, Alejandro seguía inconsciente. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados. Zarela permanecía a su lado, sin apartarse ni un solo segundo. No comía. No dormía. Solo lo observaba. Su pulso era débil, pero constante. Lo suficiente para mantener viva la esperanza. Ella colocó su frente contra la suya, dejando que sus energías fluyeran entre ellos. Era un intercambio silencioso. Lo que quedaba de su fuerza vital, lo compartía con él. No porque fuera débil, sino porque lo necesitaba vivo. No para protegerla, no para seguir peleando. Lo necesitaba porque lo amaba. Así de simple. Así de eterno. Las imágenes de sus momentos juntos aparecían en su mente sin control, el primer contacto de sus miradas, la forma en que la tocó sin miedo, la noche en que compartieron más que cuerpos, la primera vez que ella sintió que no era un arma, sino una mujer. Y en cada recuerdo, Alejandro no la intentaba cambiar. Solo la aceptaba. Una alarma suave sonó. Su pulso mejoró. Zarela contuvo el aliento. Sus dedos se movieron. Luego, sus párpados. Cuando Alejandro abrió los ojos, lo primero que vio fue a ella. No la guerrera, no la fugitiva. A Zarela, con lágrimas en los ojos por primera vez. Y sonreía. Una sonrisa temblorosa, desesperada, pura. ¿Estoy muerto?, preguntó él, con voz rasposa. No, respondió ella, inclinándose para besarlo con ternura. Estás vivo. Y no pienso dejar que mueras. Alejandro se incorporó lentamente, aún débil, pero con la mirada llena de fuego. Zarela lo ayudó a sentarse, le acarició el rostro con ambas manos como si fuera un tesoro perdido. Y luego, lo abrazó. No con violencia. Con amor. Pasaron 3 días dentro del refugio. Zarela reparó la nave con partes del asteroide y tecnología escondida. Alejandro, aunque aún se recuperaba, ayudaba con cada sistema que requería precisión humana. Se reían. Cocinaban juntos. Dormían abrazados. Por primera vez, vivían. Pero sabían que tarde o temprano, el enemigo regresaría. No podían esconderse para siempre. El sistema que los cazaba era grande, organizado y despiadado. Si querían paz, debían enfrentar al núcleo de ese sistema. Zarela tenía un plan. Ella conocía los códigos de acceso a las redes internas del pacto interestelar. Su mente conservaba los patrones de comunicación, las frecuencias ocultas y los nodos principales. Había vivido como esclava demasiado tiempo. Lo suficiente para conocer cómo destruirlo desde dentro. Pero no quería hacerlo sola. Una noche, con el firmamento proyectado sobre el domo de la nave, se sentó junto a Alejandro y le habló con calma. Podemos seguir huyendo. Cambiar de nombre. De galaxia. Vivir con miedo. O podemos ir al núcleo. Enviar un mensaje que no puedan ignorar. Decirles que somos libres. Y que nadie, jamás, volverá a marcarnos. Alejandro la miró con una sonrisa cansada. Contigo, a donde sea. Y ella supo que no necesitaba nada más. El viaje al núcleo del pacto fue largo. Tuvieron que cruzar zonas controladas por piratas, escapar de escáneres militares, colarse en campos gravitacionales inestables. Pero lo lograron. Llegaron a la estación central. Y allí, desde una plataforma de comunicaciones oculta, transmitieron el archivo. Un mensaje codificado. Una señal con los rostros de los caídos. Una imagen de Zarela y Alejandro tomados de la mano. Y una advertencia. Nunca más. La reacción fue inmediata.
Algunas facciones se levantaron contra los líderes del pacto. Otros sistemas se rebelaron. Se descubrieron archivos que demostraban años de esclavitud, tráfico de cuerpos alienígenas, experimentos con prisioneros. El sistema colapsó desde adentro. Y Zarela no quiso quedarse a mirar cómo ardía. Alejandro y ella se retiraron a un planeta tranquilo, sin registros ni mapas. Un mundo de océanos verdes y montañas flotantes. Construyeron una casa entre las piedras azules y las enredaderas brillantes. Un hogar. Él cultivaba. Ella cazaba. Se amaban cada noche como si el universo hubiera sido creado solo para ellos dos. Zarela, la mujer salvaje que había sido encadenada por siglos, aprendió lo que era reír sin miedo, dormir sin armas al alcance, llorar por cosas pequeñas y amar sin medida. Alejandro, el humano que solo ofreció una moneda por compasión, encontró la riqueza más grande en la piel, la voz y el alma de la mujer que cambió todo. Un día, Zarela se recostó sobre su pecho y le preguntó, ¿te arrepientes de haberme comprado? Alejandro la besó en la frente, en los labios, en el cuello. No. Pero si pudiera volver atrás, no te compraría, te liberaría. Ella cerró los ojos. Su corazón latía al mismo ritmo que el de él. Y entonces, por fin, supieron que el amor también podía conquistar galaxias. Juntos. Siempre. Fin.